Hola chiquillos, ¿cómo están? Volví después de un mes de vacaciones. Ahora llegué hace poco, llegué hace un par de horas a Chile y me estoy poniendo al día con todas las cosas pendientes. Dentro de eso tenía pendiente subirles las notas de el taller de calidad de imagen y de Doppler. Y ante eso necesito hacer dos preguntas. Ojalá me pueda responder la gran mayoría o el representante. Uno, si tienen acceso a esas notas. Necesito que me confirmen si todos pueden ver las notas. Le fue bastante bien, así que en teoría no debería haber problemas con el tema de la nota. Y segundo, según eso, necesito que me digan si quieren una retroalimentación de ese taller. Ya vi a grosso modo las notas, cómo les fue en la solemne. Sé que les evaluaron ese contenido, pero me interesa saber si necesitan que lo abordemos un poquito de otra, como de otra perspectiva. Y me acuerdo que les había prometido hacer como un micro tallercito o un video corto de diferenciar algunas estructuras, no estructuras, sino que curvas. Arterial, venosa, cómo se ve normal, patológico. Como que ese tipo de cosas necesito que me digan. Ver si ven la nota y si necesitan la retroalimentación de ese taller. Entonces les voy a compartir pantalla. Recordando que en el calendario tenemos por un tema, no sé si tienen un feriado o algo la semana que correspondía a esta clase, que es la de vaso. Y ante eso, para no perder más tiempo, porque tenemos tantos feriados entre medio, que se nos hizo muy poquito el tiempo de poder hacer las clases y los talleres. Así que con Nico optamos por grabar esta clase, que las tengan antes, revísenla, véanla, como siempre dándole los agradecimientos al Nico que me ayudó y me facilitó su clase. Yo acá lo único que hice fue agregar poco más de imagen y tratando de aclarar algunos conceptos. Nada distinto a lo que tuvieron los chicos el año pasado. Y les puse mi número de WhatsApp, uno para que por favor me respondan lo de la nota y si quieren una evaluación de ese taller. Ya. Ya, sin más, ya empecemos con esta clase. Es una clase súper corta, todo lo que es ecografía de vaso o vaso en general, no tenemos tanto contenido que aportar. Es decir, me refiero a que sí tiene sus patologías, como cualquier otro órgano, pero no es una clase tan densa, así que voy a tratar de abordar los puntos más importantes de esta clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar en esta clase? Lo que es la anatomía y fisiología normal del vaso, algo súper breve, algo más que nada como general. Variantes anatómicas y anormalidades que podemos encontrar, que no son tantas tampoco, pero son cosas fáciles de evaluar ecográficamente. ¿Cuál es la técnica de exploración que vamos a usar para poder ver este órgano? ¿Cómo lo vamos a ver de forma normal ecográficamente? ¿Y cuáles son las patologías que tiene? Si se dan cuenta, el listado de patologías es súper corto. Y, y hay otro tipo de patologías que ya vimos en hígado, que era, es decir, patología, sino que condiciones sistémicas como el daño hepático crónico, en donde nosotros podemos ver alteraciones del vaso. Entonces, lo que más vemos en vasos son alteraciones sistémicas, más que patología del mismo órgano. No sé si se entiende, pero eso, igual lo vamos a ir aclarando un poquito. Entonces, ¿qué es lo importante de la anatomía del vaso? Que es un órgano que se ubica en la parte postero superior izquierda del cuerpo. Este tiene una forma em, como un poco arrellanada, se podría decir, pero ecográficamente se ve como un triángulo invertido. Lo más importante de rescatar de esta lámina es el tamaño. Nosotros vamos a medir este órgano en un eje longitudinal o mayor a la estructura o como nosotros lo veamos, que sería este eje, el eje mayor del órgano, que no debería superar los 12 centímetros, ¿ya? Acá el Nico les puso 12,5. Eso es súper relativo porque hay que diferenciar entre hombre y mujer, pero para hacer un consenso global de la medida, que va a ser en su eje largo, no tiene que pasar los 12 centímetros. Eso es para hombre, para mujer, y también pues, tiene sus excepciones que son el tamaño del paciente, si es un paciente grande, porque obviamente un paciente grande, órgano grande, pero para el común de nosotros como chileno o típico personaje que vamos a ver acá en Chile, no más allá de 12 centímetros.
un cierto ancho, un cierto espesor, que eso no es lo más relevante, sino que me interesa que la medida con la que se queden, no más allá de 12 centímetros. Eso es lo más importante, tanto para hombre, para mujer, y dependiendo de la etnia, ahí uno puede categorizar. La parte arterial de este órgano va a estar irrigado principalmente por la arteria esplénica. Acá podemos ver en el corte posterior del vaso, en donde tenemos la arteria esplénica y la vena esplénica correspondiente. La arteria esplénica ubicada un poquito más superior o craneal al órgano, y el recorrido de este va a ser desde el tronco celíaco hacia el vaso. Ahí lo vamos a ver con otras imágenes. Y en cuanto a su drenaje, está dado principalmente por la vena esplénica. Entonces la vena esplénica va desde el hilio esplénico, se junta con la vena mesentérica superior para formar la porta. Hay otras ramas de otras venas también que van a drenar ahí mismo, pero esas son las importantes. Em, entonces, su ubicación anatómica, como les había comentado, bueno, no, estos no se los comenté, pero se los voy a comentar ahora. Está en relación a la parte más anterior del pulmón, en relación con el polo izquierdo superior del lóbulo hepático, del hígado, perdón. Una parte también va a estar en relación al estómago, aunque no es el órgano como más cercano a este, sino que principalmente la cola del páncreas, que lo vamos a ver después. Y también tiene una relación directa en el polo inferior de este vaso con el ángulo esplénico del colon. Hacia posterior no vemos el diafragma, que es un órgano que también está en contacto de relación con el vaso, pero acá principalmente recordar que también podemos encontrar el polo superior muy cerca del vaso o del hilio esplénico. El diafragma, que no lo vamos a ver en esta imagen, pero lo vamos a ver en las siguientes, y que además tiene una difícil como visualización ecográficamente, porque si se dan cuenta acá tenemos costillas que están cruzándose hacia el vaso, y vamos a tener que buscar alguna técnica para poder evaluarlo bien. No es difícil, pero tenemos que practicarlo. Entonces, siguiendo con las imágenes anatómicas, en la imagen número uno, acá cortamos una parte del estómago para que puedan ver cómo está posicionado este vaso en relación a la parte posterior con el diafragma. Tiene una relación muy cercana al diafragma, que la vamos a ver más adelante. Toda la parte arterial y venosa de este órgano, que la vamos a evaluar mejor con las otras imágenes. El contacto directo que tiene con la cola del páncreas. Esto es súper importante porque cuando veamos imágenes ecográficas, no puse muchas de la parte normal, pero se las voy a mencionar igual. Y su contacto directo también con el ángulo esplénico del colon. Importantísimo. Y acá en la parte costal, como les comentaba, están en relación a las costillas, como más o menos las costillas 9 y 10. Entonces, justo las costillas van a ser unas estructuras que nos van a dificultar mucho la visualización de este órgano. En la segunda imagen levantamos la grasa del mesenterio para que puedan ver esta relación que tiene con el estómago, parte del colon y el páncreas, pero principalmente en su irrigación. Si recordamos un poquito las clases anteriores de hígado, bueno, en la parte arterial, yo sé que no me focalicé mucho, pero ahora lo podemos hablar un poquito mejor. El tronco celíaco va a tener tres ramas importantes. Una de ellas va a ser la arteria hepática principal, la segunda de ellas va a ser la arteria gástrica izquierda, y la tercera hacia izquierda es la que va a irrigar el vaso, que es la arteria esplénica. Acá la arteria esplénica da otras ramas que van a ayudar también a la irrigación del páncreas, y ya la arteria llega al hilio esplénico y lo irriga ya casi en su totalidad. En la en el drenaje del vaso, toda la parte venosa, esta se va a dar principalmente por la vena esplénica, como habíamos mencionado antes. Esta va a pasar por posterior al páncreas, y unido a la vena mesentérica superior va a formar la vena porta. Ya, y acá tenemos parte de lo que sería la vena cava inferior, porta principal y las distintas venas que acá no vienen al caso de revisar. Pero acá lo importante es eso: vena esplénica pasa por la parte posterior del páncreas, unido a la vena mesentérica superior, van a formar la aorta. Y ese es como el drenaje principal. Y esas son las venas y las arterias que quiero que se vean. Ahora, en cuanto a su fisiología, esto como a modo de recordatorio, porque no es como lo esencial, es el órgano linfático más grande del cuerpo, que está recubierto por peritoneo, tiene ciertos ligamentos que
ecográficamente no vamos a ver, pero se dan o está, tiene una sujeción en relación al ligamento frenoesplénico y al ligamento espleno mesocólico, y sus funciones principales son hematopoyéticas. La fagocitosis, la hematopoiesis fetal y la linfopoiesis en los adultos, que principalmente es el almacenamiento de eritrocitos y posible destrucción de uno de los otros componentes sanguíneos. Ahora, a esto ya es lo relevante y lo que necesito que entiendan bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder ver este vaso? Como les había mencionado antes, es un órgano que tiene muchas estructuras que están alrededor de él, pero las que más van a molestar son las de las costillas. Este órgano más o menos se ubica entre la costilla 9 y 10. ¿Y qué podemos hacer nosotros para verlo? Podemos cambiar la posición del paciente o pedirle al paciente que se ponga mirando hacia arriba o lo que sería el decúbito supino. Esto nos va a dar una ventana subcostal, puede ser intercostal o subcostal. Por eso, como que acá lo importante, o lo colocamos de cúbito supino o lo colocamos de cúbito lateral derecho, principalmente para tener una mejor ventana de este órgano. Entonces, aparte de las costillas, como está en relaciones a estructuras que tienen gas, que son el estómago y el ángulo esplénico del colon, me van a dificultar mucho poder visualizarlo. Y ahí podemos ver este órgano tanto en supino o en decúbito lateral derecho. El abordaje, como les había comentado, si va a ser intercostal, más menos, vamos a tratar de verlo entre la 9 y la 10. No significa que ustedes se pongan a contar costillas, eso no es lo relevante. Acá, si yo le tuviera que dar un tips para tratar de buscar el vaso, es que busquen primero el riñón izquierdo en longitudinal, y como el riñón va a estar en contacto de relación con el vaso, que va a estar un poquito más superior a este, ustedes ahí del riñón suben hacia el vaso, que eso es una o dos costillas de diferencia, que debe ser más o menos la novena décima costilla que estamos hablando acá en la lámina. Y por último tenemos el drenaje subcostal. Acá me voy a meter en esta zona como de las costillas flotantes, como sería el transductor de acá, y de abajo hacia arriba, sin meterme entre las costillas, voy a tratar de buscar una ventana esplénica. ¿Ya? Entonces, ahí uno de los tips sería que busquemos el vaso con el riñón izquierdo, o nos podemos meter entre las costillas para tratar de visualizarlo bien. Ahora, en cuanto a la respiración, también podemos pedirle al paciente que tome una inspiración profunda y que aguante. Podemos pedirle al paciente que respire suave. A veces ni siquiera tenemos que dar indicación y podemos ver súper bien el vaso. Ahí todo depende. Ahí tenemos que hacer las maniobras que sean necesarias para poder verlo. Hay pacientes que ni con ninguna de estas posiciones podemos verlo, y en lo personal yo lo que hago es sentarlo o pararlo. Ya esto es como lo último. Ya si realmente no veo nada de vaso, ahí uno lo puede describir como que no se visualiza, pero la idea es ojalá tratar de buscar todas las ventanas posibles para poder verlo. Ahora, en cuanto a su normalidad, en cuanto a la parte ecográfica, el vaso nosotros ecográficamente la vamos a ver como un más o menos un triángulo invertido, que si recordamos la clase de hígado, o sea, va a tener una ecoestructura homogénea y más o menos un poquito más hiperecogénica en relación al hígado. A veces se da, a veces no. A veces pueden tener similares ecogenicidades, pero esto igual se los marqué con amarillo porque el Nico le gusta hacer muchas preguntas de comparación ecográfica, ¿ya? Entonces, para que por lo menos la parte que está en amarillo en las diapositivas tengan presente que es lo más importante que nosotros queremos que sepan. Entonces, es un órgano que tiene una ecogenicidad uniforme, es homogéneo, tiene una forma de triángulo invertido, y la medida más importante, como se los dije anteriormente, es que no tiene que pasar los 12 centímetros en un eje largo o coronal. ¿Ya? La medida acá el Nico les dijo que hay que pasar en relación al ilio, pero lo importante es que nosotros midamos el eje mayor del órgano, ¿ya? Puede que esté en relación al hígado, puede que no, pero lo importante es eso. Puso una medida en anchura de 6 a 7 centímetros. En general, la medida de anchura nosotros lo ocupamos principalmente para lesiones, o por lo menos lo que yo hago. ¿Ya? Entonces, cuando que perdón, el vaso se mide solo en un eje, que es el mayor. Si necesitaran el otro eje, principalmente úsenlo para medir alguna lesión nodular que tenga ese órgano, pero si es que no, el eje longitudinal está perfecto, el eje coronal o longitudinal.
Grasa esplénica que sí, que va a estar en relación a este órgano, pero acá quiero recordar algo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el vaso está en contacto, en una relación muy cercana a la cola del páncreas? Ya. Entonces acá, claro, a veces puede que sí sea grasa, pero a veces van a ver una imagen acá bien hiperecogénica como un manchón. Eso es la cola del páncreas, ya para que lo tengan presente. Entonces, los órganos que nosotros vamos a ver en relación con, íntima con el vaso, acá el diafragma, acá no es la mejor imagen para representarlo, pero acá imaginen una línea bien hiperecogénica que está pegado al vaso, su ilio, con su arteria, su vena esplénica. Este manchón de acá que se ve más hipocogénico, que dio justo la casualidad que tenía la misma ecogenicidad del vaso, pero esto que está acá es la cola del páncreas. Y más hacia acercándonos a al polo inferior del vaso, porque esto es superior, esto es inferior, y a este nivel vamos a tener. Acá tenemos un poquito de sombra sucia que correspondería al ángulo esplénico del colon. Y más hacia posterior, un pelito más abajo, vamos a tener el riñón izquierdo. ¿Ya? Entonces esas son las relaciones que tenemos que tener. Diafragma, cola del páncreas, ángulo esplénico del colon y pudiésemos también ver un poquito del riñón izquierdo. Ahora también, para efectos de ecogenicidades, por eso lo que está acá en amarillo es relevante. Vean, acá este es un corte longitudinal del lado izquierdo del cuerpo de un paciente. Entonces acá lo que hicieron es tratar como de simular las ecogenicidades. Esto es una esteatosis hepática. Entonces, claro, acá todo lo que es comparación de ecogenicidades justo se dio con un órgano que está patológico. Pero en principal, cuando los tres órganos están más o menos normales, se ven todos de la misma ecogenicidad. Pero también puede pasar que un hígado, que diga, perdón, un vaso tenga la misma ecogenicidad del hígado o que sea un poco más hipocogénico que el hígado y eso va a estar normal, ¿ya? Esto, lo que está en amarillo, no debería decirlo, apréndanselo como para la prueba, ¿ya? No sé, para que tengan como una relación de cogenicidades. Entonces, recordando, corteza renal se ve más hipocogénica en relación al hígado, el hígado se ve más hiperecogénico que el vaso. Y esto es como lo mismo que está acá. De hipocogénico a hiperecogénico tenemos la corteza renal, seguido después del hígado y finalizando con el vaso que se ve un pelo más hiperecogénico, pero en general no puede pasar como no. Ahora, cuando el vaso sobrepasa estos 12 centímetros en su eje coronal, lo vamos a llamar esplenomegalia. Nosotros ya lo vimos, o por lo menos le dimos una pincelada más o menos rápida en la clase de hígado, pero es importante mencionarlo porque es el signo ecográfico que vamos a ver con mayor relevancia en casi todos los pacientes que tengan alguna alteración sistémica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, últimamente han llegado muchos pacientes con daño hepático crónico, entonces ustedes ya se mentalizan que un signo de daño hepático crónico pudiese ser una esplenomegalia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una esplenomegalia de un vaso normal? La esplenomegalia va a medir más de 12 centímetros en su eje longitudinal o mayor y además pasa que cuando está muy grande, los bordes se empiezan a redondear. Es como muy parecido al daño hepático crónico. ¿Se acuerdan que se formaban lobulaciones, se perdía en la superficie lisa? Ya, lo mismo. Órgano que crece, órgano que cambia en tamaño y en bordes también. No en ecogenicidad, no suele cambiar tanto su ecogenicidad, pero sí la forma. Como que se empieza a poner medio redondo por los bordes. A diferencia de uno normal, si se dan cuenta acá, esto es un triángulo invertido, una superficie lisa y acá el borde termina en punta, ¿ya? A diferencia acá de esta esplenomegalia que mide 19,5 centímetros, ya casi los 20 centímetros de bordes lobulados y acá aparentemente pudiese tener varices esplénicas asociadas, que pudiese ser por un daño hepático crónico, que pudiese ser por cualquier cosa, ¿ya? Entonces, normal y patológico. Y acá vamos a recordar un poquito de la parte normal anatómica. Toda la parte hiperecogénica que tenemos acá es diafragma,
vaso ilioesplénico, más menos, más menos la cola del páncreas. Si se dan cuenta, acá justo pasó que tienen las mismas ecogenicidades. Y si yo bajo un poquito más con el transductor, tengo la relación aquí con el riñón izquierdo. ¿Ya? Entonces, este signo tiene múltiples causas. ¿Ya? Que yo encuentre esplenomegalia se puede dar por una infección, por una inflamación, por signos de congestión, que acá lo marqué en rojo porque esto ya lo vimos en la clase de hígado. Ya es más que nada como para que recuerden que esto es lo más frecuente, más que las infecciones, las inflamaciones, los cánceres, los traumas no son tan frecuentes, ¿ya? Pero, y acá igual se los puse en amarillo. No que vea una esplenomegalia significa que es la enfermedad, es el signo y yo tengo que buscar qué es lo que está provocando que el vaso se vea tan grande, ¿ya? Por eso acá lo importante, la función que nosotros tenemos como TM siempre va a ser preguntar lo que más se pueda al paciente. Yo sé que a veces hay unos que no llegan sabiendo culo, po, pero la idea es que uno le empiece a preguntar, pucha, se pegó, se cayó, si tiene alguna cicatriz ahí, pregunta si tuvo algún antecedente traumático, pregunta si tuvo algún resfriado, lo que sea. Acá la idea es tratar de acaparar la mayor cantidad de información para que el paciente, o para nosotros ayudar al paciente, si el paciente a veces no llega con nada, no sabe nunca nada. Lo otro importante, acá se lo agregué como un tips. Yo sé que me parece que el Nico no hace pediátrico infantil, pero acá cuando llegan niños principalmente con infecciones y con inflamaciones, puede haber también alguna patología cancerígena, pero estas son las más frecuentes en el niño. Traten de, si les piden abdominal y tiene dolor en el lado izquierdo del abdomen y ven ganglios que pudiesen estar inflamados, ya sea ovalados, grandes, bien y con harto flujo, traten de revisar otros órganos. ¿A qué me refiero con esto? Ganglios retroperitoneales, ganglios inguinales, ganglio a nivel del cuello. Y si es que además puede tener alguna lesión por ahí dando vuelta. Eso me refiero como a lesiones como de cicatrices. ¿Y esto por qué? Porque los niños se dan. No es tan frecuente, pero igual se puede llegar a dar mucha mononucleosis o arañazo de gato. Ya, esto se los dejo acá como a modo de tips. Ya sé que el Nico se focaliza todo en adulto y yo voy a tratar de colocar los tips infantopediátricos como para que lo tengan igual presente, ya. En cualquier modalidad también. Piénsenlo en todo. Si piden un cuello y el niño tiene ganglios más o menos feos ahí dando vueltas, revisen la parte baja, descartemos otro tipo de adenopatía, ¿ya? Ahora, ¿qué variantes podemos ver en el vaso? Acá hay un listado de 5, de las cuales en amarillo marqué las que son más frecuentes y la más frecuente dentro de las tres que están ahí es el vaso accesorio. Esa sí es la más frecuente, más que un vaso errante, un vaso retrorrenal, poliesplenia y asplenia, súper difícil. Y las que están en amarillo digo más frecuentes porque también se dan en ciertas condiciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, acá el vaso accesorio como variante son espelúnculos que se van observando a nivel del hilio esplénico, ¿ya? Se van a ver como nódulos ovalados, redondeados, lo que sea, pero sí o sí van a estar muy cercanos al hilio o al polo inferior del vaso, ¿ya? Van a tener la misma ecogenicidad del vaso, eso es lo más importante. Pueden ser múltiples, puede ser uno, pueden tener una cierta medida acá, esto no es lo más relevante, pero lo más importante es que están cerca del hilio o del polo inferior del vaso, que son isocogénicos, que pueden ser redondeados u ovalados, y que tienen la misma ecogenicidad del vaso, la misma. Acá, ¿qué es lo importante? Sí, que cuando ya tenemos órganos como la cola del páncreas, que acá la vamos a ver más hiperecogénica, o el polo superior del riñón izquierdo, que no sea una lesión de la glándula suprarrenal o que no sea una lesión del páncreas. Eso es lo más importante. Pero como tips, se va a ver imágenes nodulares, misma ecogenicidad del vaso cerca del hilio o del polo inferior del vaso. En cuanto al vaso errante, esto yo no lo he visto nunca ecográficamente, pero es un órgano o un vaso que tiene una ubicación anómala.
como cualquier órgano, como un riñón ectópico, como un hígado, no, bueno, un hígado ectópico difícil, pero órganos que no estén en su posición habitual van a ser errantes. Y acá el Nico, como yo tampoco tenía casos de esto, se puso una imagen en escáner y si se dan cuenta acá, el vaso está a nivel del hipogastrio, súper abajo, está hasta comprimiendo ahí un poquito la vejiga. Entonces, esto es el vaso y es raro encontrar, la verdad, posiciones anómalas, por lo menos de este órgano. También cuando son órganos errantes, principalmente los riñones tienden a moverse mucho, puede pasar porque hay alteraciones o hiperlaxitudes de los ligamentos. ¿No? Son tan elásticos que a veces hacen que el órgano baje. En los riñones uno los ve harto. Eso sí es más frecuente como una tosis renal. Tosis se escribe PTOSIS en caso de. Pero esto no para nada frecuente. La poliesplenia tampoco es frecuente. ¿Y por qué no es tan frecuente? ¿O por qué aquellos que hagan ecografía en adultos no lo van a ver o la van a ver muy poco? Porque se da en ciertas condiciones o desórdenes genéticos. Por ejemplo, si hay alguna malformación cardíaca, pero principalmente se dan un situs inverso. Sí, pacientes que son síndrome de Down con síndrome con situs inversus, pacientes que tengan algún tipo de retraso que ya que esté diagnosticado del nacimiento y que además le hayan hecho exámenes de imágenes y tengan situs inversus totaleo parciales, es muy probable de ver la poliesplenia. Acá, a diferencia de un vaso accesorio, el vaso accesorio tiene su vaso principal y va a tener espenúnculos que están cerca del ilio. Entonces, un vaso normal con espenúnculos cerca. La poliesplenia no. En la poliesplenia, todos esos espenúnculos pueden ser vasos principales, ¿ya? Y se van a ver como imágenes nodulares, definidas, delimitadas en la misma ubicación en donde debería estar el vaso principal, pero aquí hay múltiples. Acá afortunadamente pude encontrar un caso. Este es un caso de un bebé recién nacido, en donde se le diagnosticó un situs inversus. Acá en esta primera imagen, para explicar un poquito, acá tenemos hígado. Hígado, esto lo que para nosotros sería izquierdo está acá, es decir, en un sitio inverso estoy hablando, porque esto es derecho, esto es izquierdo, entonces sería lóbulo hepático, bien digo, pues lóbulo hepático izquierdo y el derecho está acá. Acá tenemos un poquito de la vesícula biliar que está hacia el otro lado, tenemos la vena porta acá. Esto es el estómago que está hacia la derecha del cuerpo de este bebé y esto que está acá corresponde al píloro de la guagua. Entonces todos estos órganos deberían estar hacia el otro lado. Pero además nos damos cuenta que tenemos esta imagen que está acá. Si se dan cuenta, no es un vaso principal, no es un vaso que tenga la típica forma de triángulo invertido, sino que es una imagen nodular que tiene una ecogenicidad más o menos similar al hígado o un levemente hiperecogénico, que tiene un flujo muy similar a lo que podría ser el vaso, y que además de este tenemos tres imágenes más. Entonces aquí tenemos una imagen similar a esta y otras dos chiquititas que están acá. Entonces, cuando yo no tengo este vaso principal o la forma típica del vaso, ya no estoy hablando de un vaso, de vasos accesorios. Ya acá estamos hablando de una polisplenia, pero siempre está ligado a ciertas patologías. Vaso retrorrenal, no he visto nunca uno. Acá también son variantes de ubicación. Em, Principalmente ubicado un poquito más hacia la parte inferior de lo que sería el riñón izquierdo, pero que en teoría si el riñón está acá, el vaso va a estar más abajo. Entonces, eso, es solamente de ubicación, nada más. Yo no he visto ninguno, así que no sé si tenga el placer de conocer esto. Y por último, la asplenia. Ya, estos son pacientes que no tienen vaso o tienen algún tipo de disfunción esplénica que se puede ir diagnosticando con exámenes. Raro, yo nunca he visto uno. Probablemente sean diagnósticos de pacientes pediátricos, en donde ya se les hace una ecografía y ya más o menos tienen como el antecedente listo. Y acá, lamentablemente, al no tener casos de ecografía, vamos a colocar imágenes de escáner y si se dan cuenta acá, en relación al lado izquierdo del cuerpo del paciente, sola vemos hígado, estómago, pero no logramos ver ninguna imagen similar a un vaso. Ya, eso principalmente.
Ahora, en cuanto a las patologías, podemos encontrar dentro de su no frecuencia, porque de verdad son muy poco frecuentes, los quistes. Ya en general, el vaso en sí es un órgano que tiene muy pocas lesiones focales. La principal, el signo ecográfico de esplenomegalia, es lo que vamos a ver de forma más frecuente. Y ya el resto de lesiones de tipo focales, como ya sean benignas o malignas, son súper raras. ¿Ya? Pero lo mismo, vamos a repetir algunas cositas que son lo mismo que podemos ver en otros órganos. Los quistes espléticos son rarísimos de ver, como ya les había comentado. Los que son primarios son verdaderos. Y cuando hablamos de verdadero, es la imagen redondeada, definida, delimitada, necogénica, con refuerzo acústico posterior, sin flujo al Doppler. ¿Ya? Eso es verdadero. Y cuando hablamos de secundarios, van a ser otro tipo de quistes que van a estar asociados a otras causas. Ya sea un hidatídico, ya sea un traumático, ya sea que por alguna infección se forme un absceso que sea súper definido. Y lo importante sí es hacer los diagnósticos diferenciales. Si ya esto es poco frecuente, esto ya es muy raro de encontrar. No es tan frecuente, pero lo vamos a ir revisando igual para que podamos hacer las diferencias, ¿ya? Ahora, entonces, como les había comentado, el quiste simple, el verdadero. Raros, de verdad que sí, se ven, no es una cosa que uno vea siempre, pero ya cuando uno los empieza a ver, hay que, al médico ya se les hace la alarma de que hay que empezar a revisar un poco más. Entonces, ¿cómo se ve el quiste? Definido, delimitado, anecogénico, refuerzo acústico posterior, que en estas imágenes no se notan, creo que acá se nota un poquito más, y no debería tener flujo, ya eso es lo relevante. Pueden algunos tener algún tipo de septo, pueden tener algún tipo de contenido ecogénico, pero lo principal, el típico quiste que ya ustedes ya conocen. Puede tener clínica. Raro, a mí de los pocos que me han llegado, ninguno ha sido sintomático, pero si en caso de que llegara a ser sintomático, puede estar asociado a dolor a nivel del hipocondrio izquierdo, pudiese tener algún antecedente de leucocitosis, pudiese tener vómitos, pero no es tan frecuente. Pero sí o sí la orden va a estar asociada generalmente a leucocitosis o anemia. Eso sí es relevante mencionar que a veces cuando piden evaluaciones de vaso, a veces lo piden por algún tipo de infección, en el caso de los niños, sí o sí por infecciones, y en el caso de los adultos porque quieren evaluar alguna anemia que tenga el paciente. Entonces ahí hay que evaluar algún tipo de alteración. Dentro de la gama de posibilidades, de la poca gama de posibilidades que podemos encontrar acá, podemos ver aquí algunos que están tabicados, o está bonito, parece un trébol, pero también podemos ver algunos que están tabicados, completos, parciales, pueden tener las paredes un poco engrosadas, hay que siempre evaluar estas imágenes. Dentro de su poca frecuencia tenemos los hidatídicos. Poco frecuentes dependiendo de donde uno trabaje, porque también me ha pasado que cuando uno trabaja en el sur, o me ha tocado trabajar en el sur, los pacientes que son muy de campo suelen tener hartos quistes esplénicos y se puede dar más frecuentemente en esos pacientes que se den en el vaso. Generalmente se dan más en el hígado, pero también puede pasar que podamos encontrar quistes hidatídicos en el vaso y poco frecuente. Pueden ser uno, múltiples. Acá, claro, el cálculo les comentaba que pueden ser más hepáticos y pulmonares porque son los más frecuentes de ver. Es raro verse en el vaso. Y tiene su clasificación evolutiva, tal cual como la vimos en el hígado, va a ser lo mismo para el vaso. Y de los pocos que yo he podido ver, generalmente están calcificados porque se detectan muy tarde. Ya el paciente no tiene síntomas y como están en etapa 5 son quistes con paredes calcificadas. Esto es lo importante. De la etapa 4 o 5 ya uno los controla porque no tiene ningún tipo de riesgo a que alguna larva salga y empiece a diseminar otros órganos, ¿ya? Y acá el caso es un paciente que encontré en Ultrasound Case, que es una página que les puse más hacia el final de la clase para que la tengan como referencia. Em, el paciente estaba por control de un quiste en etapa 5. Entonces, sí, el quiste hidradídico en etapa 5 es un quiste que ya está calcificado.
Al estar calcificado me produce una potente sombra acústica posterior. No tuvo ningún cambio del 2009 al 2012. Y acá se tomó una radiografía quizás por otro motivo, pero justo se vio que este gran quiste tenía las paredes calcificadas y se correlacionaba con la eco. En caso de los traumáticos, no me ha tocado ver mucho quiste traumático esplénico. Generalmente se da más como una laceración o como un hematoma. Pero en caso de encontrar, se van a ver igual que un quiste, pero estos se van a denominar pseudoquistes porque no son verdaderos. Ya dentro de la gama de posibilidades será un pseudoquiste de causa traumática y puede tener distintos tipos de visualizaciones. Puede que se vea como un quiste, como una imagen definida, redondeada, o acá se pueden ver de bordes bien irregulares, con contenido ecogénico en su interior. Lo importante del trauma es que uno tiene que controlar. Es el tema, porque hay que descartar entre la laceración, que es lo más importante, el trauma, a que sea un quiste. ¿Ya? Porque el quiste ahí se va a ir involucionando de a poco con el paso de los días. Entonces acá se evaluó al paciente con una diferencia de 3 días y al tener contenido hemático, el contenido hemático en una primera instancia, cuando el paciente tuvo la lesión en el momento, se va a ver más ecogénico y a medida que que la sangre se va degradando, esto se va a ver más anecogénico y fue lo que pasó en este caso. Cada un paciente probablemente llegó con el trauma reciente, se formó una imagen pseudoquística y a los 3 días esta imagen empezó a licuefactar y ahora lo que veíamos como sangre ecogénica pasó a verse como sangre un poquito más anecogénica. Ya, pero eso, una buena evolución de este tipo de lesiones. Los epidermoides, jamás he visto uno. No, desmentiría, no tengo idea no tenía idea que existían. Y acá lo que pudiese un poco confundir con las imágenes es que se va a ver como una imagen que pudiesen dudar de que sea sólida. ¿Ya? Entonces, para diferenciar este tipo de imágenes que tienen contenido ecogénico completo, ver si podemos mover ese contenido. A veces podemos tratar de ver niveles líquido-líquido. Podemos también usar Doppler. La idea es que no se vascularice. Y tiene que tener un refuerzo acústico. Eso también es relevante. Ahora, de los diagnósticos, de la poca frecuencia de estas lesiones, el diagnóstico diferencial, dentro del listado que vimos anteriormente, pueden ser las lesiones de tipo malformación vasculares, ¿ya? Entonces acá encontraron lo que pudiese ser un aneurisma o una malformación arterial que simula un quiste. Entonces, por eso es importante que los quistes uno igual los evalúa siempre con Doppler, porque a veces uno los ve como muy inocentes y pueden llegar a ser lesiones de este tipo. Entonces la idea es poner Doppler y ojalá puedan colocar un espectral para ver qué tipo de flujo tiene, porque pueden ser malformaciones arteriales y venosas. Vamos a ver dos tipos de flujo, o si son netamente arteriales o venosos, ahí depende mucho. Otro tipo de lesión diferencial son los pseudoquistes, como lo habíamos mencionado. Es un poquito más de difícil diagnóstico diferencial, sobre todo cuando son pancreáticos, porque la cola del páncreas está en una constante relación con el vaso. Entonces, pucha, uno pudiese realmente confundir esta lesión en relación a su ubicación. Acá lo importante es tratar de diferenciar ambos órganos. Es decir, yo ver el vaso completamente libre, que no haya ningún tipo como de interrupción de lo que es el parénquima, y ver que esto esté en relación o en contacto al páncreas o pudiese ser una lesión de la glándula suprarrenal izquierda. ¿Ya? Entonces, acá en este tipo de lesiones, pucha, a veces la eco queda un poco corta de información y aquí el escáner fue lo que nos ayudó a diferenciarlo. En cuanto a los abscesos, más que un tipo de lesión quística como tal, lo importante acá es ver la causa, sí o sí la causa, ¿ya? Entonces, en relación a los abscesos, son lesiones infecciosas o de tipo inflamatorias, ya sea que el paciente tuvo una cirugía y pasaron a llevar algo,
o el paciente tuvo una cirugía y se infectó algo, o que el paciente haya tenido una neumonía, lo que sea, lo que sea, lo que sea que esté cercano a esta zona, que sea infeccioso o inflamatorio, pudiese producir un absceso. Y obviamente el paciente va a llegar con un síntoma. Generalmente los abscesos, el paciente está muy físicamente comprometido, va a estar con fiebre, con dolor en la zona, puede que tengan náuseas, vómito, entonces por eso también es importante siempre preguntar mucho al paciente. También, raro, es decir, como todo lo que hemos visto hasta ahora es súper raro, excepto la esplenomegalia, que es el signo. Van a ser colecciones grandes, pueden ser complejas, pueden tener tabiques, paredes engrosadas, pero lo importante es la causa de cómo se produjo el absceso. Otro tipo de patologías, vamos a encontrar lesiones de tipo sólidas que son benignas y malignas, y dentro de las benignas vamos a encontrar los hemangiomas. Es igual al del hígado. Ya el hemangioma que podemos encontrar en el vaso va a ser una lesión que es mucho más frecuente dentro de su infrecuencia. Es decir, dentro de las lesiones nodulares, lo más frecuente es el hemangioma por sobre un quiste, por ejemplo. El hemangioma llega a ser hasta más benigno que un quiste. Por eso los quistes siempre hay que estudiarlos, porque el hemangioma, al igual que los del hígado, no producen dolor, no producen ningún tipo de síntoma. El paciente llega asintomático y uno encuentra el hemangioma. Y se van a ver tal cual. Hiperecogénicos, pueden verse a veces un poquito más iso, pero generalmente hiper, bien definidos, delimitados, homogéneos. Pudiésemos ver o no, al ser muy homogéneos, un poquito de refuerzo, en algunos casos no, y son lesiones que tienen un flujo muy bajo. Entonces acá lo importante es, si trabajan con un buen ecógrafo y pueden captar el flujo, no se asusten. Yo sé que la bibliografía a veces habla de cosas como avasculares, pero ya el tema avascular lo estamos dejando de ocupar y estamos usando no demostrable al Doppler color. ¿Ya? ¿Se ven flujo? Sí, a veces con la gecko es muy difícil captarlos, pero si tienen un buen ecógrafo que los capte, sería hermosísimo. Entonces, dentro de las malignas ahora, de las lesiones malignas, tenemos el linfoma de No-Hodgkin. Raro, rarísimo de ver. Yo no he visto ninguno y si he visto de algo, he visto pacientes como con hallazgos incidentales, generalmente ya se sabe algo. Es decir, el paciente ya llega con alguna alteración al vaso que hay que estudiar, el paciente ya llega con algún diagnóstico de algún oncólogo, o ya el paciente ya está con el diagnóstico hecho y hay que empezar a... No sé qué pasó. A ver. Ya, algo pasó con mi internet, no lo sé. Voy a grabar la parte que me quedó pendiente de la clase y las vamos a juntar. Y como les comentaba, dentro de las lesiones malignas, el linfoma no Hodgkin es súper poco frecuente. Yo creo que sí he visto, no, yo creo que no he visto. El paciente ya llega con el diagnóstico. Ya, a veces llegan con el diagnóstico y de forma de verlo incidental, el paciente ya va a llegar con una clínica de alguna alteración a nivel del vaso, alguna anemia que haya que estudiar. Puede que el paciente llegue inmunodeprimido, que esté súper flaco principalmente. Y si se dan cuenta, les voy a mostrar estas imágenes y la de las metástasis y se ven exactamente iguales, ¿ya? Cuando lleguemos a ver lesiones de este tipo, hay que imaginarlos como lesiones que pueden ser únicas o múltiples, que se van a ver principalmente hipocogénicas. Yo creo que esa es una de las características principales de las lesiones malignas, que se ven más hipo, a diferencia de otras que son benignas y se ven con otra ecogenicidad. Esta puede ser heterogénea o hipocogénica y al uso del Doppler color se puede ver con flujo. Eso también es relevante. Pasemos a las metástasis. También pues, las metástasis son súper poco frecuentes de ver en el vaso. En general, cuando uno encuentra una metástasis, ya sea de la mama, del pulmón o de cualquier otro órgano, no metastiza mucho lo que es el vaso. Suelen metastizar hígado, pulmón, pero para que sea de vaso es rarísimo. En caso de que llegaran a haber lesiones de estas características que son grandes, pueden ser una focales ahí,
Depende. Acá esta lesión son múltiples lesiones. Es esta. Acá tiene por lo menos cuatro en esa misma zona, que pareciera como que englobara todo. Pero suelen tener características muy similares a las metástasis hepáticas, como estas imágenes en ojito en buey. A ver, déjenme colocar con el puntero. Mm. No sé, ya flecha, espero que se vea. En hoja en buey. Entonces van a tener este borde más hipocogénico y este más hiperecogénico. Pueden verse con flujo, sí, en algunos casos pueden tener harta vascularización, pero lo principal es eso, imagen en ojo en buey. Granulomatosis, esto también es súper frecuente, ya, esto igual es relativamente frecuente de ver y se forma cuando el paciente ya tuvo una afectación antigua, en algunos pacientes con tuberculosis o con algún tipo de, ay, ¿cómo se le dice? Parasitosis. Se pueden ver imágenes ecogénicas que producen mucha sombra acústica posterior. Lo mismo que pasa con el hígado. El hígado también puede producir granulomas de tipo esplénico, imágenes que son hiperecogénicas y que producen sombra, pero por algún antecedente antiguo de lesiones. En general se pueden considerar casi que como cicatrices de alguna lesión antigua. Y ahí le pueden preguntar al paciente si tuvo tuberculosis, alguna infección importante en su niñez. Generalmente son muchos pacientes con lesiones de ese tipo. Acá, importantísimo, no llegan mucho, pero si en algún momento llegan a trabajar en el área de urgencia, es importante que sepan que traumatismos de alto impacto, sobre todo los que son de motocicleta o automovilísticos, pueden pedir con orden de laceración. Ya, entonces cuando llegan con orden de laceración, uno tiene que revisar sí o sí riñones, hígado, vaso y derrames que podemos encontrar en algún lugar. Y en el caso de las laceraciones o traumas de tipo esplénica, pueden ser con afectación de la causa o del, perdón, de la cápsula o sin afectación de la cápsula. Pueden tener distintos tipos de ubicaciones. Esto es lo más importante. Todo lo que puse en amarillo acá es relevante. Esta es como la parte de urgencia del vaso, que pueden ser dentro del mismo vaso. Su forma va a ser variable. Subcapsulares se van a ver como una clase como de lunita o de un triángulo invertido, por eso en forma de cuña. Puede ser peritoneales, que estén muy cerca del hemoperitoneo. Es decir, perdón, que se van a ver como un hemoperitoneo, perdón. Entonces, si tengo un paciente con trauma y tiene líquido que esté en relación al vaso, eso va a ser un hematoma. ¿Ya? Entonces, vaso que se va a ver más o menos normal, pero va a haber una capa de líquido que lo rodea. Eso pudiese ser sí o sí un hematoma en relación a una laceración. Pudiese ser hasta un subcapsular también. Como les había comentado, la sangre se va degradando con el tiempo. Si es sangre fresca o el trauma fue muy reciente, la vamos a ver más o menos. No, acá está al revés, perdón. Se va a ver ecogénica, ¿ya? Porque a veces cuesta un poco demostrar cuando la sangre es de un trauma muy reciente, a veces se puede llegar a mimetizar con el órgano. Y eso es lo que cuesta en una primera instancia con estas lesiones. Y a medida que se coagula o va pasando el tiempo, se va a ver anecogénico, ¿ya? Entonces acá eso lo voy a modificar, me voy a acordar de modificarlo. Pero primero, cuando es fresca, es ecogénica y cuando está coagulada o va degradándose en el tiempo, se va a ver anecogénica, ¿ya? Y ahí también, a medida que va pasando el tiempo, se va a ver más ISO, tiene como muchos cambios, pero eso es lo relevante. Entonces, nuevamente, cuando está fresca, se va a mimetizar mucho con el órgano. Acá yo tengo un hematoma subcapsular. Acá toda esta imagen es como más anecogénica y hipocogénica de hematoma. Y acá se produjo la laceración del órgano. Entonces tenemos sangre, la laceración, acá que se ve un poquito más en cuña, esta línea hiperecogénica, acá el vaso casi que se fracturó. No pierde su forma, así que estamos bien en ese sentido. Y acá el hematoma mientras em, se va degradando un poquito. Entonces, hemoperitoneo, acá el Nico les puso más imágenes para que puedan diferenciarlo mejor. Estómago, colon, sangre aquí que está dando vueltas
Acá siempre hay que asociarlo a trauma. Acá es un poquito de líquido que se ve eh, más anecogénico, puede que haya pasado un poco más de tiempo. Acá tenemos el hematoma intraparenquimatoso. Acá el vaso está de un tamaño gigantesco que está casi que haciendo efecto de masa en el riñón. Y el hematoma que está a nivel subcapsular. Hematoma subcapsular, hematoma que está periesplénico. Esto ya es más tardío. Se dan cuenta que acá la sangre se va degradando y se va colocando más anecogénica. ¿Qué pasa con los infartos? Acá los infartos son súper, aparte de infrecuentes, como ya lo he dicho miles de veces, se produce una isquemia en alguna de las ramas que están irrigando el vaso. Esto se puede dar por cualquier cosa, desde nada hasta un antecedente quirúrgico. Y al igual que en las lesiones traumáticas que se pueden ver en cuña, en el infarto se va a ver en cuña. Entonces acá es importante, si yo tuviese que hacer una diferenciación entre el trauma esplénico y el infarto esplénico, preguntar al paciente por qué viene. Entonces si el paciente acá del trauma dice, no, estaba en moto y me chocaron, ya, perfecto, es una laceración. Pero si acá tengo otro paciente en donde no le pasó absolutamente nada, nada, y llega con un dolor en el lado izquierdo, o dice, pucha, sabes que tuve una cirugía cercana al riñón. Generalmente cuando pasan los infartos esplénicos se dan mucho por nefrectomías parciales o totales. Ya, antecedente quirúrgico, riñón, y empezó con un dolor. La parte donde estaba el riñón está perfecto, pero vemos una imagen en cuña invertida que se van a ver muy similar a esto. Acá el triángulo invertido, no debería tener flujo interno. Acá este flujo que está acá está normal. Infarto. ¿Ya? Acá a veces los pacientes llegan con mucho tiempo de dolor y es como, ya, será, se controla. Y, y eso principalmente. Acá toda la parte de signos ecográficos también, po. Hipo, isoecogénico, tiene esta imagen como de triángulo invertido. Las imágenes que pueden ser más hiperecogénicas pueden ser zonas cicatriciales, como lo que pasaba con la granulomatosis. Y esta zona como de liquefacción, que se pueden ver como imágenes como más quísticas o anecogénicas, en relación a eso. Esplenosis, ni siquiera lo había conocido, lo conozco ahora. Puede pasar que después de un trauma que haya tenido un paciente se fracture este órgano y se empiecen a producir como espenúnculos en relación a la zona del trauma. Jamás lo he visto. No me ha llegado un paciente con estas características, pero para que lo conozcan. Y estos son errores que pudiésemos encontrar. Pasa que los pacientes tienen hígados tan grandes, que se produce un signo que se llama el signo del beso. El signo del beso es la relación directa que tiene el hígado con el vaso. ¿Ya? No sé si tengo acá, no sé si se notará. Pucha, necesito. Ya, con flecha no. Hígado, vaso. Hígado y vaso, el signo del beso, están muy pegaditos. Y cuando yo veo estas imágenes en un corte longitudinal, veo el hígado y acá tengo el vaso. ¿Por qué se los menciono? Porque esto puede simular perfectamente un infarto. ¿Ya? Como lo vimos anteriormente, la imagen se parece mucho a esto. Pero acá lo importante es que recorran siempre esto en dos ejes, no se queden con este. Tienen que recorrer el eje transversal porque hay pacientes que tienen un hígado graso tan severo que el hígado crece, se produce una hepatomegalia y esta hepatomegalia está acercándose tanto al vaso que parece como que fuera una lesión del vaso no siéndolo. ¿Ya? Que eso pueden ser errores que pues, podemos cometer. Estúpido riñón. Va el estúpido riñón queriendo desconcentrar a nuestro pobre vaso y el vaso dice, no, yo tengo que estar vigilando siempre. Y dice polen, po. Ay, maldita sea. En fin, última diapositiva es para ponerles la bibliografía. Bibliografía que sí o sí está en biblioteca es la del RUMAC. Acá Nico les puso que en el capítulo 5 del libro van a encontrar más información en relación al vaso. Acá se puso lo más relevante. Y yo les puse dos bibliografías adicionales que son Ultrasound Case,
que esta es la página en donde véanla como un atlas ecográfico. Van a encontrar imágenes normales, van a encontrar imágenes patológicas, muchas imágenes patológicas, muchas variantes, así que la idea es que ojalá le saquen jugo a esta página. Y si es que no son mucho de página y son más de libro, se pidió este libro de bibliografía. Yo por lo menos lo pedí hace 2 años atrás y espero que esté. Este es el aguja, es un atlas de anatomía ecográfica. Te sale la relación de cómo nosotros lo vemos anatómicamente y, y cómo se ven las estructuras ecográficamente. Es súper útil, por ejemplo, no sé si... Ah, eso, confírmenme si están ocupando el ecógrafo, porque quiero tratar de que puedan maniobrarlo un poquito antes de que lleguemos al segundo semestre. Por tercero, que no se me vaya a olvidar. Corrobórenme si este libro está en bibliografía, perdón, en la biblioteca, perdón, o que estoy tonta. En la biblioteca, si es que está en biblioteca, porque es súper bueno. Esto yo creo que les debería ayudar. Ojalá hayan comprado un par de libritos de estos. Y eso, chicos, ya como me equivoqué en la grabación, voy a tener que juntar 2 videos. Espero no me haya salido muy largo y cualquier cosita me preguntan nomás, ¿ya? Quedamos pendiente con, si ven las notas del taller, si necesitan que les haga una retroalimentación y el libro, porfa. Ese libro me interesa que me digan si lo pueden ver en biblioteca o no. ¿Ya? Eso. Chao, chao, que estén muy bien.